¿Acabas de caer en ese pecado otra vez, ese mismo que juraste nunca más volver a cometer? ¿Estás ahí sentado con ese peso aplastante de la culpa diciéndote que esta vez sí cruzaste la línea, que Dios finalmente se cansó de ti, que ya no hay más oportunidades, que eres un fracaso espiritual sin remedio? ¿Sientes que no puedes ni siquiera levantar tu rostro para orar porque la vergüenza es tan profunda que te paraliza? Y lo más devastador de todo es que escuchas esa voz en tu cabeza susurrando que si realmente fueras cristiano no seguirías cayendo, que tu lucha constante es evidencia de que quizás nunca fuiste salvo. Pero ¿y si te dijera que en Primera de Juan 1:9 encontramos la promesa más liberadora para todo creyente que ha caído? Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice si confesamos una vez. No dice si nunca volvemos a caer. Dice si confesamos, Él perdona. Punto. Y en Proverbios 24:16 leemos: porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Nota que no dice el justo nunca cae. Dice cae 7 veces, pero se levanta. Hoy vas a descubrir cómo levantarte después de caer en pecado, no desde un lugar de condenación religiosa que te hunde más, sino desde la gracia radical de Dios que te restaura completamente. Vas a aprender que caer no te descalifica, quedarte en el piso sí. Que tu identidad no está en tu último pecado, sino en la obra terminada de Cristo. Y te adelanto algo que puede revolucionar tu vida espiritual. El enemigo no gana cuando caes, gana cuando te convence de que no te puedes levantar. Déjame contarte sobre un hombre que tuvo el llamado más alto, que caminó con Jesús físicamente durante 3 años, que fue parte del círculo íntimo, que presenció milagros asombrosos, que escuchó enseñanzas directamente de la boca del Maestro. Este hombre era impetuoso, apasionado, valiente, era líder entre los discípulos. Jesús mismo le dijo que sobre él edificaría su iglesia. Pero una noche, la noche más oscura de la historia, cuando Jesús más necesitaba apoyo, este hombre falló espectacularmente. Jesús le había advertido: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y este hombre con toda su confianza había declarado: aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Grandes palabras, promesas sinceras, confianza genuina en sus propias fuerzas. Pero cuando la presión llegó, cuando los soldados arrestaron a Jesús, cuando el peligro se volvió real, este hombre hizo exactamente lo que juró nunca hacer. Una sirvienta lo reconoció como seguidor de Jesús, y él lo negó. Otra persona lo señaló, y él lo negó con más fuerza. Una tercera vez lo acusaron, y él comenzó a maldecir y jurar: no conozco al hombre. Y en ese preciso momento, mientras las palabras de negación todavía salían de su boca, el gallo cantó. Lucas 22:61 dice algo devastador. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Imagina ese momento. Jesús, golpeado, humillado, camino a su muerte, voltea y mira directamente a los ojos de Pedro. Y Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho, y saliendo fuera, lloró amargamente. Este era Pedro, el futuro líder de la iglesia primitiva, el hombre que predicaría en Pentecostés y vería 3,000 almas salvarse, el apóstol que escribiría epístolas inspiradas por el Espíritu Santo. Pero en este momento estaba completamente destruido. Había fallado en el momento más crítico. Había negado al Señor que amaba. No una vez, 3 veces. Y no fueron negaciones suaves, fueron negaciones con maldiciones. Si la historia terminara ahí, sería tragedia pura. Pero no termina ahí. Después de la resurrección, Jesús buscó específicamente a Pedro. En Juan 21, Jesús preparó desayuno en la playa y tuvo una conversación restauradora con Pedro. 3 veces le preguntó: ¿me amas? Una pregunta por cada negación. Y 3 veces Pedro respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y 3 veces Jesús le dio comisión: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús no lo descalificó, no lo condenó, no le recordó su fracaso para humillarlo. Lo restauró completamente, le devolvió su propósito, le confirmó su llamado. La lección es clara:
Tu caída no determina tu futuro. Tu respuesta a la caída sí. Pedro pudo haberse quedado en la culpa, pero eligió recibir la restauración de Cristo. Si este mensaje ya está tocando esa área de vergüenza secreta en tu vida, si acabas de caer y necesitas esperanza para levantarte, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y escribe en los comentarios: Hoy me levanto de mi caída porque la gracia de Dios es mayor que mi pecado. Dale like y comparte con 3 personas que necesitan saber que pueden levantarse después de caer. Cuando compartes un mensaje de gracia restauradora, estás siendo instrumento de liberación. Quédate hasta el final porque voy a revelarte los pasos exactos para levantarte y no volver a caer en el mismo ciclo. La historia de Pedro nos muestra que la restauración es posible, pero ahora necesitamos entender el proceso bíblico para levantarnos después de caer. Porque muchos cristianos viven en un ciclo destructivo. Pecan, se sienten terribles, prometen nunca más hacerlo, resisten por un tiempo, vuelven a caer, se sienten peor, y el ciclo se repite hasta que pierden toda esperanza de cambio real. Primero, debes entender la diferencia entre convicción del Espíritu Santo y condenación del enemigo. Segunda de Corintios 7:10 dice: Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay 2 tipos de tristeza después del pecado, y producen resultados completamente opuestos. La convicción del Espíritu Santo te dice: pecaste, esto ofende a Dios, necesitas arrepentirte, pero hay perdón disponible, levántate y camina en santidad. Te dirige hacia Dios. La condenación del enemigo te dice: pecaste otra vez, eres un fracaso, Dios está harto de ti, nunca cambiarás, ya no tiene caso intentarlo. Te aleja de Dios. Convicción te empuja hacia la cruz. Condenación te hunde en desesperanza. Convicción es específica sobre el pecado, pero te recuerda tu identidad en Cristo. Condenación ataca tu identidad y te define por tu pecado. Romanos 8:1 declara: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si la voz que escuchas después de pecar te condena en lugar de convencerte, no es la voz de Dios. Segundo, confiesa tu pecado inmediatamente sin justificaciones. Primera de Juan 1:9 es tu ancla. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota las palabras clave: fiel, no condicional; justo, no caprichoso; perdonar, completamente; limpiar, de toda maldad. Confesión genuina no es decir: Dios, si hice algo malo, perdóname. No es: Señor, siento que fallé en algunas áreas. Es específica, honesta, sin excusas. Padre, pequé. Mentí deliberadamente. Miré pornografía sabiendo que estaba mal. Exploté en ira y herí a mi familia. Chismeé sobre mi hermano. Llama al pecado por su nombre. No lo minimices, no lo justifiques, no le eches la culpa a circunstancias. Salmo 32:3 al 5 describe lo que pasa cuando no confesamos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero cuando confesó, dice: Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión honesta trae alivio inmediato. Tercero, recibe el perdón de Dios por fe, no por sentimientos. Aquí es donde muchos se quedan atascados. Confiesan, pero no se sienten perdonados, entonces siguen cargando la culpa. Pero el perdón de Dios no depende de tus emociones, depende de su promesa. Si confesaste, Él ya perdonó. Punto. No porque lo sientas, sino porque lo prometió. Salmo 103:12 dice: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No dice las puso en un estante donde las puedes sacar cuando vuelvas a fallar. Dice, las alejó infinitamente. Isaías 43:25 añade: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si Dios mismo dice que no se acuerda de tus pecados confesados, ¿quién eres tú para seguir recordándolos obsesivamente?
Cuando sigues rumiando tu pecado después de confesarlo, estás diciendo que tu culpa es más poderosa que la sangre de Cristo. Estás insultando el sacrificio de Jesús. Hebreos 10:17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuarto, identifica las raíces del pecado, no solo el fruto. Si sigues cayendo en el mismo pecado repetidamente, hay raíces más profundas que necesitas arrancar. Ese pecado sexual puede tener raíces en heridas de rechazo. Esa ira explosiva puede tener raíces en dolor no procesado. Esa mentira compulsiva puede tener raíces en vergüenza profunda. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es la fuente. Si solo tratas el comportamiento externo sin tratar el corazón, es como cortar las hojas de la mala hierba sin arrancar la raíz. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué hay en mi corazón que alimenta este pecado? ¿Qué mentira estoy creyendo? ¿Qué herida no he dejado que sanes? ¿Qué vacío estoy tratando de llenar con este pecado en lugar de llenarlo contigo? Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Quinto, establece límites prácticos y radicales. Jesús fue extremadamente claro en Mateo 5, 29 y 30. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Obviamente es lenguaje hiperbólico, pero el punto es serio. Sé radical, eliminando lo que te hace tropezar. Si caes en pornografía, no basta con prometer tener más fuerza de voluntad. Pon filtros de internet. Rinde cuentas a alguien. No uses dispositivos electrónicos en privado. Si caes en borracheras, no vayas a bares. No tengas alcohol en casa. Cambia tu círculo social si es necesario. Si caes en relaciones inapropiadas, corta comunicación completamente con esa persona. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. No dice resístela con fuerza de voluntad cuando estés en la situación. Dice huye, corre, evita completamente. Proverbios 4:14 y 15. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Sexto, llena el vacío con disciplinas espirituales, no solo con restricciones. Mateo 12:43 al 45 enseña que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca descanso y no lo halla. Si regresa y encuentra la casa barrida pero vacía, trae 7 espíritus peores. No basta con sacar el pecado, debes llenar el espacio con presencia de Dios. Incrementa tiempo en la palabra. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La palabra es vacuna contra el pecado. Profundiza tu vida de oración. Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Rodéate de comunidad sana. Hebreos 10:24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Séptimo, practica transparencia con al menos una persona de confianza. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Los pecados secretos mantienen poder en la oscuridad. Cuando los expones a la luz en comunidad segura, pierden su control. No estoy diciendo que transmitas tus luchas desde el púlpito. Estoy diciendo que necesitas al menos un hermano o hermana maduro en la fe, con quien seas completamente honesto. Alguien que te pregunte las preguntas difíciles. Alguien a quien le des permiso de meterse en tu vida. Alguien que ore contigo y te rinda cuentas. Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Eclesiastés 4:9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Octavo. Renueva tu mente constantemente.
Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente es el campo de batalla. Los pecados repetitivos han creado surcos neuronales, autopistas mentales que te llevan automáticamente al pecado. Necesitas crear nuevas autopistas a través de renovación mental deliberada. Memoriza escritura específica contra tu tentación. Cuando venga el pensamiento tentador, reemplázalo inmediatamente con verdad bíblica. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No puedes controlar qué pensamientos tocan a la puerta de tu mente, pero puedes controlar cuáles dejas entrar y quedarse. Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 9. Pelea batallas espirituales con armas espirituales. Efesios 6:12. Te recuerda que no luchas contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Algunos pecados tienen raíces demoníacas que requieren guerra espiritual intencional. Ayuna. Ora con autoridad. Declara la palabra. Usa la sangre de Cristo. Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Nota el orden. Primero sometimiento a Dios, luego resistencia al diablo. No puedes resistir efectivamente si no estás sometido. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 10. Celebra victorias pequeñas en el camino. Si solías caer diariamente y ahora caes semanalmente, eso es progreso. Si solías quedarte en el pecado por días y ahora te arrepientes inmediatamente, eso es crecimiento. Santificación es proceso, no evento instantáneo. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no espera perfección instantánea. Espera dirección consistente. Espera que sigas levantándote cada vez que caigas. Espera que cada vez te levantes un poco más rápido, que cada victoria dure un poco más, que cada vez odies el pecado un poco más y ames la santidad un poco más. Ahora déjame hablarte sobre algo crucial. ¿Qué haces cuando sientes que has agotado la gracia de Dios? Cuando piensas, ya caí demasiadas veces, ya Dios no me puede perdonar otra vez. Pedro le preguntó a Jesús en Mateo 18:21, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Pedro pensaba que 7 veces era generoso. Pero Jesús respondió, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso es 490 veces. Jesús no estaba estableciendo un nuevo límite numérico. Estaba diciendo que el perdón de Dios es ilimitado, infinito, inagotable. Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No importa cuántas veces hayas caído. No importa si es la 10ª, la 100ª, la 1000ª vez que confiesas el mismo pecado. Si vienes genuinamente arrepentido, la gracia de Dios es suficiente. Lamentaciones 3:22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. También necesitas entender la diferencia entre tropezar en pecado y vivir en pecado. Primera de Juan 3:6 y 9 hace una distinción crucial. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. A primera vista parece contradecir Primera de Juan 1:8 que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La clave está en la palabra practica. El creyente genuino puede tropezar en pecado, pero no vive en práctica continua e impenitente del pecado. Cuando peca, hay convicción, hay arrepentimiento, hay deseo de cambio. La persona que vive en pecado no siente convicción.
No le importa. No busca arrepentimiento. Esa es la diferencia. Si te duele cuando pecas, si buscas perdón, si quieres cambiar, eso es evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. El hecho de que estás leyendo este mensaje, buscando cómo levantarte, demuestra que no estás viviendo en pecado. Estás luchando contra él. Déjame darte esperanza adicional con más ejemplos bíblicos. David cometió adulterio con Betsabé y luego asesinó a su esposo. Pecados masivos. Pero cuando el profeta Natán lo confrontó, David se arrepintió genuinamente. Escribió el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Y Dios lo perdonó completamente. Lo restauró. Lo siguió usando poderosamente. Lo llamó un hombre conforme a su corazón. No porque fue perfecto, sino porque cuando cayó, se arrepintió genuinamente. El hijo pródigo despilfarró toda su herencia en vida desenfrenada. Pero cuando volvió en sí y regresó al Padre, Lucas 15:20 dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre no esperó que el hijo llegara arrastrándose, corrió a encontrarlo, no le dio un sermón, le puso el mejor vestido, anillo y sandalias, hizo fiesta. Esa es la imagen del corazón de Dios hacia el hijo que regresa arrepentido. No importa cuán lejos hayas ido, Dios corre a restaurarte cuando regresas. Ahora pasos finales prácticos. Después de caer y confesar, regresa inmediatamente a las disciplinas espirituales. No esperes sentirte digno, no esperes probarte primero. El enemigo quiere que te aísles, que dejes de orar porque te sientes sucio, que dejes de congregarte porque te sientes hipócrita. Pero eso es exactamente lo opuesto de lo que necesitas. Jesús dijo en Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Cuando estás más débil espiritualmente, es cuando más necesitas los medios de gracia. Corre hacia Dios, no lejos de Él. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También perdónate a ti mismo. Muchos reciben el perdón de Dios, pero se rehúsan a perdonarse. Se castigan emocionalmente, se descalifican del servicio. Pero si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Si Dios te restauró, ¿quién eres tú para descalificarte? Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y finalmente, usa tu caída y restauración para ayudar a otros. Segunda de Corintios 1:4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Tu lucha pasada se convierte en tu ministerio futuro. Tu testimonio de cómo Dios te levantó dará esperanza a otros que están caídos. Hemos llegado al momento de decisión. Ve a los comentarios y escribe. Hoy me levanto de mi caída porque la gracia de Dios es mayor que mi pecado, y su poder es mayor que mi debilidad. Escríbelo como declaración de guerra contra la vergüenza paralizante. Suscríbete a Sendero Cristiano y activa la campanita para recibir más mensajes de gracia restauradora que te fortalecen en tu caminar. Comparte con 3 personas que necesitan saber que pueden levantarse. Alguien que cayó y está destruido por la culpa. Alguien que necesita esperanza de restauración. Tu acción puede salvar a alguien de rendirse completamente. Recuerda Miqueas 7:8. Cuando yo cayere me levantaré, cuando more en tinieblas Jehová será mi luz. Tu caída no es el final de tu historia, es solo un capítulo de cómo Dios te restauró, y nunca olvides 2 de Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tu debilidad es la plataforma perfecta para que el poder de Dios brille. No importa en qué pecado caíste, no importa cuántas veces has caído, no importa cuán oscura sea tu vergüenza secreta, levántate ahora mismo, confiesa, recibe perdón, camina en libertad. Te espero en el siguiente video. Que Dios te dé gracia para levantarte, que te dé fuerza para caminar en santidad, que te restaure completamente. Que Dios te bendiga.